Paul Mario se sentó en el borde de su cama, mirando la carta que tenía en las manos. Las palabras se desdibujaron ante él mientras las lágrimas picaban en sus ojos. Sus ásperos dedos temblaron levemente, aplastando el papel lo suficiente para mostrar su frustración. Ya lo había leído 3 veces, pero el mensaje no cambió. El ascenso por el que había trabajado incansablemente, por el que había orado y con el que había soñado había sido para otra persona. Alguien que no tuvo su experiencia. Alguien que no se había topado con edificios en llamas tantas veces como él. Alguien que no era él. El sol se asomaba a través de las finas cortinas de su modesto apartamento, proyectando rayos dorados sobre la alfombra descolorida. Afuera, la ciudad estaba despertando. Los autos tocaban las bocinas, los pájaros cantaban y los niños se reían camino a la escuela. Pero dentro del pequeño y tranquilo espacio de Paul, el mundo se sentía más pesado, más frío. Suspiró profundamente, dobló la carta y la arrojó sobre la mesita de noche. «Supongo que no es mi turno», murmuró en voz baja, aunque las palabras se sintieron amargas y huecas. Paul había sido bombero durante casi 15 años. Lo había visto todo: infiernos ardientes que iluminaban el cielo nocturno, familias reunidas con abrazos llenos de lágrimas y, desafortunadamente, vidas que no podían salvarse por mucho que lo intentara. Su reputación en el departamento era sólida como una roca. Sus colegas solían bromear diciendo que tenía nervios de acero y un corazón de oro. Sin embargo, nada de eso parecía importar cuando se trataba de ascender en la escalera. Precisamente ayer, el jefe había anunciado que Mark Reynolds, un bombero más joven con la mitad de experiencia que Paul, sería el nuevo teniente. Mark era un tipo decente, claro. Pero Paul sabía la verdad. Mark tenía conexiones, un padre que había sido capitán del departamento. Y Mark no era negro. Los pensamientos de Paul se dirigieron a las innumerables veces que se había quedado hasta tarde, haciendo turnos adicionales para cubrir a los demás. Recordó las noches en las que se perdió las cenas familiares y las mañanas en las que se despertó dolorido, con los músculos doloridos por haber sacado a la gente del peligro. Todo había sido por este sueño, un sueño de escalar más alto, de enorgullecer a su familia, de demostrarle al mundo que un hombre negro podía liderar tan bien como cualquier otra persona. Pero ahora, ese sueño parecía distante, como una llama parpadeante que luchaba por permanecer encendida. «Papá, ¿estás bien?». Paul levantó la vista y vio a su hija Mia, de 12 años, parada en la puerta. Su cabello rizado estaba recogido en una cola de caballo desordenada y todavía estaba en pijama. Sostenía su osito de peluche favorito, el que había tenido desde que era bebé. Sus grandes ojos marrones buscaron su rostro, llenos de preocupación. Paul se obligó a sonreír. «Sí, cariño, estoy bien, solo estoy pensando en el trabajo». Mia frunció el ceño. «¿Pasó algo malo?». Pablo vaciló. ¿Cómo podría explicarle lo que estaba sintiendo? ¿Cómo podía decirle que, por mucho que trabajara, el mundo no siempre trataba a personas como ellos de manera justa? No quería cargarla con esa realidad, todavía no. «Nada malo», dijo finalmente. «Solo un poco decepcionado, eso es todo». Mia se subió a la cama y se sentó a su lado. «Siempre me dices que no me rinda, incluso cuando las cosas se ponen difíciles», dijo con total naturalidad. «Tal vez solo necesites intentarlo de nuevo». Paul se rió suavemente. «Deja que Mia sea la voz de la razón». «Tienes razón, chico, seguiré intentándolo». Ella sonrió, apoyando la cabeza contra su brazo. «Bien, eres el mejor bombero de toda la ciudad. Lo verán algún día». Sus palabras calentaron su corazón, incluso cuando la duda persistía en su mente. Paul la rodeó con un brazo y la besó en la parte superior de la cabeza. «Gracias, Mia. Eso significa mucho». Más tarde ese día, Paul entró en la estación de bomberos y sus botas resonaron en el suelo de cemento. El familiar olor a humo y sudor flotaba en el aire. Sus colegas lo saludaron con asentimientos y sonrisas, pero Paul no pudo evitar la sensación de ser invisible. Mark estaba en un rincón, mostrando su nueva placa de teniente a un grupo de bomberos más jóvenes. El pecho de Paul se apretó, pero hizo a un lado esa sensación. No estaba aquí por títulos o reconocimiento. Estaba aquí para hacer su trabajo, para salvar vidas. Aún así, mientras se vestía para otro día, Paul no pudo evitar preguntarse, ¿cuánto tiempo podría seguir así? ¿Cuánto tiempo podría aferrarse a la esperanza en un sistema que parecía decidido a frenarlo?
La alarma de incendio sonó y lo sacó de sus pensamientos. Agarró su casco y saltó a la acción. Al mundo exterior no le importaban los ascensos ni la política. Había personas que necesitaban ser salvadas y Paul Mario no estaba dispuesto a defraudarlas. Paul Mario estaba sentado en silencio al fondo de la sala de reuniones, con las manos cruzadas sobre el regazo. La sala estaba llena de charlas mientras los bomberos entraban arrastrando los pies, tomando café y dándose palmadas en la espalda. El olor a café recién hecho se mezclaba con el leve olor a sudor que parecía adherirse a las paredes. Era un día normal en la estación de bomberos, pero a Paul se le hizo un nudo en el estómago. El jefe Daniels estaba al frente, su ancha figura se elevaba sobre la habitación. Su voz resonó mientras repasaba la agenda del día. Horarios de capacitación, actualizaciones de equipos y próximos eventos de seguridad contra incendios. Paul escuchó atentamente, tomando notas mentales, pero su mente seguía divagando. Sabía lo que vendría, podía sentirlo, y por último, dijo el jefe Daniels, su tono cambió ligeramente. Hablemos de roles de liderazgo. El corazón de Paul dio un vuelco. Se enderezó en su silla, tratando de parecer tranquilo. Este era su momento, o eso esperaba. Los ojos del jefe Daniels escanearon la habitación y se posaron brevemente en Paul antes de continuar. El liderazgo es algo más que experiencia, comenzó, con la voz llena de condescendencia. Se trata de actitud, trabajo en equipo y saber cuándo dar un paso adelante. Algunos de ustedes todavía tienen mucho que aprender antes de estar preparados para ese tipo de responsabilidad. Paul sintió el peso de esas palabras como un puñetazo en el estómago. Sabía exactamente a quién estaban dirigidos. Sus colegas se movieron incómodos y algunos lo miraron por el rabillo del ojo. Otros evitaban por completo mirarlo. La tensión tácita flotaba pesadamente en el aire. Después de la reunión, Paul se encontró sentado solo en la sala de descanso. Se le había enfriado el café, pero no le importaba. El dolor de las palabras del jefe Daniels resonó en su mente. No era la primera vez que se enfrentaba a este tipo de trato y sabía que no sería la última. Pero eso no lo hizo más fácil. ¿Reunión difícil, eh? Paul levantó la vista y vio a Marcus, su amigo más cercano en la estación, apoyado contra el marco de la puerta. Marcus era alto y delgado, con una sonrisa fácil que podía iluminar cualquier habitación. Pero hoy su sonrisa estaba llena de preocupación. Pablo asintió. ¿Se podría decir eso? Marcus agarró una silla y se sentó frente a él. ¿Sabes que está lleno de eso, verdad? Daniels no ve lo que vemos. Eres uno de los mejores bomberos aquí y todo el mundo lo sabe. Pablo se encogió de hombros. ¿Importa si es él quien toma las decisiones? Marcus se inclinó hacia adelante con expresión seria. Eso importa, Pablo, no puedes dejar que gane. Has trabajado demasiado para permitir que alguien como él te detenga. Tenemos que seguir luchando. Para nosotros, para los que vienen detrás de nosotros. Pablo suspiró. Yo solo, no sé cuánto más de esto puedo soportar, Marcus. Se siente como si cada paso adelante viniera acompañado de 2 pasos atrás. Marcus extendió la mano y agarró el hombro de Paul. Lo entiendo, hombre, créeme, lo hago, pero eres más fuerte que esto. Tienes gente que cree en ti. Y le guste o no a Daniels, usted es un líder. No dejes que te haga olvidar eso. Paul miró a los ojos de su amigo y vio la determinación en ellos. Fue una chispa de esperanza, pequeña pero constante. Quizás Marcus tenía razón, quizás la pelea aún no había terminado. A medida que avanzaba el día, Paul se dedicó de lleno a su trabajo y canalizó su frustración en acción. La estación de bomberos era su campo de batalla y cada vida que salvaba era una victoria. Puede que no tuviera un título, pero tenía un propósito. Y por ahora, eso fue suficiente para seguir adelante. Paul nunca se había sentido tan derrotado. La estación de bomberos bullía de actividad, pero él se movía a través de ella como una sombra. La noticia del ascenso de Sam se había difundido rápidamente. Los colegas de Paul felicitaron a Sam con apretones de manos y palmaditas en la espalda. Paul intentó sonreír, pero su corazón no estaba en ello. ¿Cómo podría ser? Lo habían pasado por alto otra vez, y esta vez le dolía aún más. Sam era un buen bombero, pero Paul sabía la verdad. Sam no estaba preparado para el liderazgo. Le faltaba experiencia, calma bajo presión, capacidad para tomar decisiones difíciles en el calor del momento. Pero tenía una cosa que Paul no tenía, una conexión personal con el jefe Daniels.
Pablo, ¿puedo hablar contigo un segundo? Paul se volvió y vio al jefe Daniels parado en la puerta de su oficina. Su corazón se hundió. No quería hablar, pero sabía que no tenía otra opción. Siguió a Daniels al interior de la oficina y cerró la puerta detrás de él. Estoy seguro de que has oído hablar del ascenso de Sam, comenzó Daniels, recostándose en su silla. Pablo asintió. Lo he oído. Daniels cruzó las manos sobre el escritorio. Mira, Paul, sé que estás decepcionado. Pero el liderazgo no se trata solo de experiencia. Se trata de potencial, de la capacidad de crecer en el puesto. Sam tiene ese potencial. La mandíbula de Paul se tensó. Con todo respeto, jefe, llevo aquí 15 años. Me he demostrado una y otra vez. ¿Cómo es que eso no es suficiente? Daniel suspiró, su expresión era ilegible. Pablo, no se trata de ti. Se trata de lo que es mejor para el departamento. Paul sintió una oleada de ira. ¿Se trata realmente del departamento? ¿O se trata de otra cosa? Los ojos de Daniel se entrecerraron. ¿Qué estás tratando de decir? Paul dudó por un momento y luego decidió decir su verdad. Estoy diciendo que siento que mi raza es la razón por la que sigo siendo ignorado. He trabajado tan duro, si no más, que cualquier otra persona aquí. Pero nunca es suficiente. Daniel se inclinó hacia adelante, su tono era agudo. Esa es una acusación grave, Paul. Te sugiero que pienses detenidamente en lo que estás insinuando. Paul lo miró a los ojos, negándose a dar marcha atrás. No tengo que insinuar nada. El patrón habla por sí solo. La habitación quedó en silencio. Daniels finalmente se reclinó en su silla, su expresión era ilegible. Lamento que te sientas así, Paul. Pero la decisión es definitiva. Paul se puso de pie, con los puños cerrados. Gracias por su tiempo, jefe, dijo con voz tensa. Se dio vuelta y salió de la oficina, con el corazón acelerado. Más tarde, Paul se sentó en el vestuario, con la cabeza entre las manos. Marcus lo encontró allí, con expresión llena de preocupación. ¿Estás bien?, preguntó Marcus, sentándose a su lado. Pablo negó con la cabeza. No lo sé, hombre. No sé si puedo seguir haciendo esto. Es como si no importara lo que hiciera, nunca fuera suficiente. Marcus puso una mano sobre su hombro. Escucha, Pablo, sé que es difícil, y sé que no es justo. Pero no puedes rendirte, has llegado demasiado lejos para dejar que te rompan. No estás luchando solo por ti mismo. Estás luchando por todos los niños que necesitan ver que es posible lograrlo, sin importar cuáles sean las probabilidades. Paul miró a su amigo, con el pecho apretado por la emoción. Gracias, Marco. Necesitaba eso. Marco sonrió. En cualquier momento. Ahora volvamos a salir. El mundo no deja de girar solo porque estemos teniendo un mal día. Paul asintió y una pequeña chispa de determinación se reavivó en su corazón. No estaba dispuesto a darse por vencido. Aún no. La llamada de fuego llegó en medio de la noche, atravesando el silencio como una sirena en una tormenta. El teléfono de Paul vibró en la mesa de noche, sacándolo de un sueño inquieto. Su corazón se aceleró cuando respondió la llamada y obtuvo los detalles. Se había producido un gran incendio en un barrio exclusivo. Varias casas estaban en riesgo, incluida una que pertenecía a alguien en quien nunca esperó pensar en una crisis, el jefe Daniels. Paul se puso su equipo, su mente aceleraba más rápido que sus manos. El deber de un bombero era proteger vidas y propiedades, sin excepciones. Pero esta noche se sintió diferente. La idea de apresurarse a salvar la casa del hombre que lo había pasado por alto tantas veces removió algo muy profundo en su interior. ¿Podría dejar de lado su frustración y dolor para hacer lo que había jurado hacer? Cuando Paul llegó al lugar, las llamas ya lamían el cielo nocturno. El fuego rugió como una bestia enojada, devorando todo a su paso. El aire estaba denso por el humo y el caos. Los bomberos gritaron órdenes, las mangueras rociaron agua y los vecinos observaron horrorizados cómo sus vidas ardían ante sus ojos. Paul agarró su equipo y corrió hacia el puesto de mando. El jefe Daniels estaba allí, con el rostro pálido pero la voz firme mientras dirigía la respuesta. Por un momento, sus miradas se encontraron. Paul vio algo en la expresión de Daniels que no había visto antes, miedo. No para él, sino para su familia. Mario, Daniels gritó, con la voz quebrada. Lleva un equipo al lado oeste. Mi esposa y mis hijos todavía están adentro. Paul se quedó paralizado durante medio segundo, el peso del momento presionándolo.
Luego, sin decir palabra, asintió y se volvió hacia su equipo. Movámonos. Tenemos gente adentro. El calor era insoportable cuando Paul condujo a su equipo al interior de la casa en llamas. El humo era tan espeso que parecía que le arañaba los pulmones. Cada paso fue una batalla, pero Paul siguió adelante. No estaba pensando en Daniels, ni en los ascensos, ni en los años en los que lo ignoraron. Estaba pensando en las personas atrapadas dentro. Eso era todo lo que importaba. Encontraron a la familia acurrucada en un dormitorio, tosiendo y aterrorizada. El equipo de Paul trabajó rápidamente, guiándolos uno por uno. Paul llevaba al niño más pequeño, un niño de no más de 6 años, acunándolo contra su pecho mientras recorrían los pasillos llenos de humo. El niño se aferró a él con fuerza, sus pequeñas manos agarrando la chaqueta de Paul. Cuando finalmente salieron al aire fresco de la noche, el alivio de la familia era palpable. Daniel se acercó corriendo, con una mezcla de gratitud y culpa en su rostro. Gracias, dijo, su voz apenas era más que un susurro. Paul asintió, demasiado cansado para hablar. Le entregó el niño a Daniel y se volvió hacia las llamas. Aún quedaba trabajo por hacer. El fuego ardía como una fiera salvaje, devorando todo a su paso. Las llamas alcanzaron lo alto del cielo nocturno, volviéndolo de un inquietante tono naranja. Paul Mario llegó al lugar con su equipo, las sirenas a todo volumen apenas se oían sobre el rugiente infierno. El calor lo golpeó como una pared cuando salió del camión, su equipo se sentía más pesado de lo habitual. Muy bien, equipo, dijo Paul, con voz tranquila pero firme. Tenemos uno grande aquí. Concentrémonos y trabajemos rápido. Las vidas dependen de nosotros. Su equipo asintió con la cabeza, sus rostros llenos de determinación. Paul había trabajado con ellos el tiempo suficiente para conocer sus puntos fuertes. Él confiaba en ellos y ellos confiaban en él. Incluso si los superiores no vieron su potencial de liderazgo, su equipo sí lo vio. La escena era un caos. Los vecinos estaban en las aceras, algunos llorando, otros abrazándose mientras veían arder sus casas. Los ojos de Paul escanearon el área, captando la magnitud del incendio. Fue uno de los peores que jamás había visto. Mario, tenemos a alguien atrapado en esa casa, gritó uno de sus compañeros, señalando una casa de 2 pisos envuelta en llamas. Pablo no dudó. Movámonos, dijo, agarrando su hacha y abriendo el camino. El calor era intenso cuando se acercaron a la casa. Salía humo que hacía difícil ver. Paul se puso la máscara y entró al edificio, con su equipo detrás de él. En el interior, el aire era denso y el humo le picaba los ojos incluso a través de la máscara. Podía oír el crepitar del fuego y el gemido de la casa mientras las llamas la consumían. Por aquí, una voz gritó débilmente. Paul siguió el sonido, navegando a través de las habitaciones llenas de humo. En un rincón de lo que solía ser una sala de estar, un hombre quedó atrapado bajo una viga caída. Espera, dijo Paul, arrodillándose junto al hombre. Vamos a sacarte de aquí. Paul hizo una señal a su equipo y juntos trabajaron para levantar la viga. Pesaba mucho y el fuego se propagaba rápidamente. El sudor corría por el rostro de Paul mientras se esforzaba por levantar la viga lo suficiente para liberar al hombre. Finalmente lo sacaron y lo llevaron hacia la puerta. Al salir de la casa, un fuerte estrépito detrás de ellos señaló el colapso del techo. Paul se giró y vio llamas saliendo del edificio y escombros volando por todas partes. Su corazón latía con fuerza, pero no dejaba de moverse. La vida del hombre estaba en sus manos. Dejaron al hombre sobre el césped y los paramédicos corrieron a rescatarlo. Paul respiró hondo, tratando de estabilizarse. Le dolía el cuerpo y le ardían los pulmones por el humo, pero no había tiempo para descansar. Pablo, tenemos otra casa en riesgo, dijo uno de sus compañeros. Pablo asintió. Vamos, dijo, con voz firme a pesar del caos que lo rodeaba. Durante toda la noche, Paul dirigió a su equipo con una concentración inquebrantable. Ladró órdenes, tomó decisiones rápidas y se aseguró de que todos trabajaran juntos. Fue agotador, pero Paul sintió un renovado sentido de propósito. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en ascensos o reconocimientos. Estaba pensando en las personas que lo necesitaban. Cuando el sol empezó a salir, el fuego finalmente estuvo bajo control. Paul estaba con su equipo, cubierto de hollín y sudor, pero había una sensación de logro en el aire. Habían hecho su trabajo y lo habían hecho bien.
Uno de sus compañeros le dio una palmada en la espalda. Buen trabajo, Pablo, no podríamos haberlo hecho sin ti. Paul sonrió levemente. Somos un equipo, eso es lo que importa. Mientras miraba los restos allí, Paul sintió una chispa de esperanza. La pelea no había terminado, pero por ahora había ganado esta batalla. El incendio finalmente estuvo bajo control. El implacable incendio que había consumido la zona era ahora un recuerdo del pasado que dejaba atrás ruinas carbonizadas y corazones apesadumbrados. Paul Mario estaba de pie en medio de los escombros, con el cuerpo dolorido y la mente acelerada. La adrenalina estaba desapareciendo y el peso de la noche empezaba a hundirse. El hollín se pegaba a su piel, mezclándose con el sudor para formar rayas en su rostro. Su equipo se sentía increíblemente pesado, pero no se atrevía a quitárselo todavía. Mientras Paul observaba la destrucción, sus ojos se posaron en los restos de la mansión del jefe Daniels. Lo que alguna vez fue una gran casa, un símbolo de poder y privilegio, ahora era un esqueleto de lo que era antes. El humo se elevaba de las vigas ennegrecidas y el aire estaba cargado con el olor acre de madera quemada y metal derretido. Mario, gritó una voz, interrumpiendo sus pensamientos. Paul se volvió y vio que se acercaba el jefe Daniels. El hombre parecía irreconocible. Su habitual uniforme impecable había desaparecido, reemplazado por ropa cubierta de hollín. Su rostro estaba cubierto de ceniza y sus ojos estaban muy abiertos con una mezcla de sorpresa y cansancio. Paul se quedó quieto mientras Daniels se acercaba, sin saber qué esperar. El jefe se detuvo a unos metros de distancia, con la mirada fija en las ruinas de su casa. Por un momento, ninguno de los dos habló. El silencio era pesado, lleno de palabras no dichas y tensión persistente. Finalmente, Daniels rompió el silencio. Todo se acabó, dijo, con voz baja y temblorosa. Años de trabajo, recuerdos, todo. Paul asintió lentamente. Lo siento, jefe, los incendios no eligen a quién dañan. Daniels se volvió para mirar a Paul, su expresión era difícil de leer. Salvaste a mi familia, dijo después de una pausa. No sé cómo agradecerte por eso. Pablo se encogió de hombros. Es mi trabajo, eso es lo que hacemos. Daniels asintió, pero había algo en sus ojos, un destello de algo más profundo. Volvió a mirar las ruinas de su casa, con los hombros caídos bajo el peso de la pérdida. Estaba enojado, admitió. Cuando vi el daño, pensé en las cosas que había perdido. Pero luego me di cuenta. Nada de eso importa. Mi familia está viva gracias a ti. Pablo no sabía qué decir. Las palabras se sintieron extrañas viniendo de Daniels, un hombre que lo había pasado por alto una y otra vez. Pero había una sinceridad en su voz que Paul no podía ignorar. Eres un buen bombero, Mario, dijo Daniels, con voz tranquila. Mejor de lo que te he dado crédito. Veo eso ahora. No solo eres bueno, eres excepcional. Paul miró a Daniels, buscando en su rostro cualquier signo de falta de sinceridad. Pero todo lo que vio fue a un hombre humillado por la pérdida y el miedo. Gracias, jefe, dijo Paul en voz baja. Eso significa mucho. Daniels asintió. Debería haberlo visto antes. Llevas años liderando este equipo, tuvieras o no el título. Esta noche lo demostró. Paul sintió un nudo en la garganta. Durante años había trabajado incansablemente, esperando un reconocimiento que nunca llegó. Y ahora, de pie entre las cenizas de un vecindario, finalmente escuchaba las palabras que había anhelado. Cuando el sol comenzó a salir, arrojando una suave luz sobre la destrucción, Daniels extendió su mano. Paul dudó un momento antes de tomarlo. El apretón de manos fue firme, un reconocimiento silencioso de respeto y gratitud. Tenemos mucho que reconstruir, dijo Daniels, ahora con la voz más tranquila. Pero creo que también tenemos mucho que aprender de esto. Pablo asintió. Un paso a la vez, jefe. Mientras Daniels se alejaba, Paul se quedó solo por un momento, dejando que el peso de la noche se apoderara de él. La lucha no había terminado, ni con el fuego, ni con el sistema, ni consigo mismo. Pero por primera vez en mucho tiempo, Paul sintió una chispa de esperanza. No era solo un bombero. Él era un líder. Y tal vez, solo tal vez, el mundo también estaba empezando a verlo. La sala de reuniones estaba abarrotada, el aire estaba cargado de tensión y el aroma del café recién hecho. Paul Mario estaba sentado cerca del frente, con las manos apoyadas en la mesa. El corazón le latía con fuerza en el pecho, pero su rostro permanecía tranquilo.
Hoy era el día que había estado esperando, la oportunidad de hablar. El jefe Daniels estaba al frente de la sala, con expresión severa pero cansada. Miró a los líderes del departamento y a los bomberos superiores. Estamos aquí para discutir la próxima ronda de ascensos y la dirección de este departamento, comenzó Daniels. Han sido unas semanas difíciles, pero hemos salido adelante más fuertes. Paul no pudo contenerse más. Levantó la mano y Daniels asintió de mala gana. Paul se puso de pie, su alto cuerpo llamaba la atención. La habitación quedó en silencio cuando todos los ojos se volvieron hacia él. Con el debido respeto, jefe, comenzó Paul con voz firme, no podemos hablar de seguir adelante sin abordar el pasado. Daniels frunció levemente el ceño. Seguir. Pablo respiró hondo. Durante años, he visto cómo bomberos con menos experiencia, menos dedicación y menos capacidad eran promovidos por encima de mí y de otros como yo. Y la única diferencia que puedo ver es el color de nuestra piel. Un murmullo recorrió la habitación, pero Paul siguió adelante. He trabajado aquí durante 15 años. He dirigido equipos a edificios en llamas. He salvado vidas. Me he perdido cumpleaños, aniversarios y tantos momentos con mi familia para servir a este departamento. Pero nada de eso parece importar cuando se trata de reconocimiento. Daniels abrió la boca para responder, pero Paul levantó una mano. Déjeme terminar, jefe. Esto no se trata solo de mí. Se trata de justicia. Se trata de garantizar que todos los bomberos, sin importar su procedencia, tengan las mismas posibilidades de triunfar. Se trata de hacer lo correcto. La habitación estaba en silencio. Paul podía sentir el peso de sus palabras flotando en el aire. Miró a su alrededor y se encontró con los ojos de sus colegas. Algunos parecían incómodos, otros pensativos. Pero un rostro se destacó. Marcus, su amigo más cercano, asintió en silencio apoyándolo. No estoy pidiendo un trato especial, continuó Paul. Estoy pidiendo igualdad de trato. Estoy pidiendo un departamento que valore el trabajo duro y la dedicación por encima de las conexiones y los prejuicios. Marcus se puso de pie, su voz fuerte. Pablo tiene razón. Todos lo hemos visto. Es hora de que lo hagamos mejor. No solo para él, sino para todos los que vengan detrás de nosotros. Uno por uno, otros bomberos comenzaron a hablar, compartiendo sus propias frustraciones e historias. La habitación, antes silenciosa, ahora estaba llena de voces que pedían un cambio. Paul sintió un destello de esperanza. El jefe Daniels levantó una mano, silenciando la habitación. Miró a Paul con expresión ilegible. Mario, dijo lentamente, me has dado mucho en qué pensar. Y creo que tienes razón. Necesitamos hacerlo mejor. Necesito hacerlo mejor. Paul asintió, su pecho se contrajo por la emoción. Por primera vez en años, se sintió realmente visto. La pelea no había terminado, pero este era un comienzo. Cuando terminó la reunión, Marcus le dio una palmada en la espalda. Orgulloso de ti, hombre. Lo hiciste. Paul sonrió levemente. Lo hicimos. Y apenas estamos comenzando. La estación de bomberos estaba en silencio. La luz del sol de la mañana entraba por las ventanas e iluminaba los pasillos vacíos. Paul Mario se paró frente a su casillero, mirando el uniforme cuidadosamente doblado que ahora llevaba la insignia de teniente. Finalmente había sucedido. Después de años de ser ignorado, de luchar contra un sistema que parecía decidido a frenarlo, Paul se había ganado el ascenso que merecía. Pero mientras sostenía el uniforme en sus manos, no podía ignorar el dolor agridulce en su pecho. Esta victoria, aunque debería haberse retrasado mucho, no se trataba solo de él. Se trataba de todos los que se habían hecho sentir invisibles, a quienes se les había dicho de manera sutil y no tan sutil que no eran suficientes. La lucha de Pablo no había terminado. En todo caso, apenas estaba comenzando. El sonido de pasos lo sacó de sus pensamientos. El jefe Daniels apareció en la puerta, con el rostro marcado por el cansancio pero con un atisbo de algo más, respeto. Mario, dijo Daniels, con voz firme. Felicidades. Te lo ganaste. Paul se volvió hacia él, su expresión era ilegible. Gracias, jefe. Eso significa mucho. Daniels vaciló y luego avanzó más en la habitación. He estado pensando mucho en lo que dijiste. Sobre la equidad y cómo opera este departamento. Tenías razón. Hemos estado ciegos ante cosas que deberíamos haber visto hace mucho tiempo. Debería haberlos visto. Paul asintió lentamente. No es fácil cambiar, jefe.
Pero es necesario. Daniel suspiró y se pasó una mano por el pelo. Estamos empezando con pequeños pasos. Nuevas medidas para la diversidad y la inclusión. Mejor formación para el liderazgo. No es suficiente, pero es un comienzo. Paul permitió que una pequeña sonrisa tirara de las comisuras de su boca. Es un buen comienzo. Los dos hombres permanecieron en silencio por un momento, el peso del pasado y la esperanza para el futuro flotando en el aire. Finalmente, Daniel se extendió su mano. Paul lo tomó, su apretón de manos fue firme y sincero. Cuando Daniel se fue, Paul volvió a su uniforme. Pasó los dedos por la insignia, sintiendo el orgullo y la responsabilidad que representaba. Esto no fue solo una promoción. Era una promesa. Para él mismo, para su familia y para todos los que vendrían después de él. Más tarde ese día, mientras Paul estaba frente a la estación de bomberos, con el sol calentándole la cara, no pudo evitar sentir una sensación de satisfacción. Había luchado por su lugar y se lo había ganado. Pero lo más importante es que había iniciado una conversación que no podía ignorarse. El camino por delante no sería fácil, pero Paul estaba listo. Con una respiración profunda, dio un paso adelante, listo para liderar, listo para inspirar y listo para ser el cambio que siempre había soñado.